Hola, en seminarios anteriores hemos visto que cada sistema político ha desarrollado sus propios dispositivos para el control de la sociedad, entre ellos la violencia, la propaganda, las leyes, las creencias, los medios de comunicación y otros muchos. En este seminario nos centraremos en las políticas públicas como dispositivos de control desarrollados por los estados modernos. Para comenzar, es necesario reconocer que el término políticas públicas suele ser utilizado aún por los expertos con significados diferentes. La polisemia del término refleja la diversidad de criterios e intereses de los analistas y con frecuencia nos muestran una imagen idealizada y descontextualizada de las políticas públicas que no se corresponde con lo que vemos en la vida real. En este curso hemos definido las políticas públicas como directrices generadas por un sistema político que se imponen al colectivo como la manera en que se debe proceder para enfrentar un asunto específico, el cual se considera de interés público. El núcleo de esta definición descansa en el reconocimiento de que el Estado puede y debe controlar los asuntos de interés colectivo. Esta concepción del Estado contradice abiertamente los principios tradicionales del liberalismo y particularmente las ideas de Hobbes, quien consideraba que el Estado es una amenaza para las libertades individuales y que por ello debe limitarse su capacidad reguladora. Por tal razón, no vamos a encontrar un buen desarrollo de las políticas públicas en los estados liberales laissez-fairistas anteriores a 1900, y sí, en cambio, en los estados intervencionistas, tanto socialistas como capitalistas, del siglo XX. En los países socialistas, los estados intervencionistas surgen como consecuencia de las revoluciones proletarias. En los países capitalistas, los estados intervencionistas surgen con las crisis de los mercados. Este fue el caso de los Estados Unidos en los años siguientes a la Gran Depresión y de Europa durante la posguerra. Las políticas públicas van a aparecer entonces en la modernidad tardía, cuando los grupos hegemónicos se ven obligados a reconocer la competencia del Estado para intervenir en la vida de la sociedad, con el fin de superar las crisis sociales y económicas que los agobian. En ambos casos, tanto en países socialistas como capitalistas, se abren paso y no sin dificultades nuevos paradigmas sobre el papel del Estado y sobre los asuntos públicos. Estos nuevos paradigmas retoman algunos elementos de la modernidad y podrían resumirse en tres aspectos. En primer lugar, se produce un cambio en la forma de comprender el papel del Estado. El Estado se va reconociendo como la máxima autoridad de la sociedad, pero ya no es solamente responsable de salvaguardar las libertades individuales y el orden público, respetando la autonomía de los mercados, como lo proponía el liberalismo clásico, sino que puede y debe regular e intervenir sobre los asuntos públicos, privilegiando el bien común. Este enfoque va a generar, por supuesto, el rechazo de los grupos económicos que concentran la riqueza, quienes tendrán que aceptarlo de mala manera para salvar sus actividades comerciales, por lo menos hasta 1980, cuando el panorama político cambiará de nuevo. Un segundo cambio en el paradigma surge con el reconocimiento de las necesidades de la población como asuntos de interés público, los cuales ya no se entenderán como asuntos privados, sino como asuntos colectivos y como responsabilidades del Estado. En tercer lugar, se abre paso a una tendencia a reconocer las necesidades fundamentales de la población como derechos. Este aspecto dará lugar a un debate que persiste hasta hoy sobre qué son necesidades básicas. En la medida en que los sistemas políticos reconocen la figura del Estado intervencionista, deben desarrollar mecanismos apropiados para cumplir sus funciones. Es precisamente en este contexto donde aparecen las políticas públicas como paquetes de dispositivos para controlar la sociedad, los cuales facilitan la función reguladora del Estado. Estos dispositivos pueden agruparse en 4 categorías independientes pero complementarias: los aparatos jurídicos, los administrativos, los ideológicos y los contractuales.
El desarrollo de estos dispositivos va a cambiar de un país a otro dependiendo de la tendencia política de los gobernantes y la influencia de los grupos hegemónicos. Las diferencias al interior de sus sistemas políticos explican por qué no todos los países han asumido las políticas públicas de la misma manera. En aquellos países que adoptaron la forma de estados sociales de derecho, las políticas públicas deben cumplir al menos 5 condiciones. En primer lugar, son prerrogativas del Estado, quien es el único que puede definirlas en calidad de autoridad legítima. Deben ser obligatorias para toda la sociedad y no solamente para unos pocos. Deben formularse con participación de los involucrados. Deben ajustarse a la normatividad jurídica y no al capricho o amaño de los gobernantes de turno. Y deben privilegiar el bien común. Estos principios parecen muy claros en el papel, pero al analizar una política pública es necesario tener en cuenta que no todos los países que se precian de ser estados sociales de derecho realmente lo son, ni se comportan como tales. Para terminar este seminario, podríamos concluir que las políticas públicas no son solamente asuntos técnicos que los profesionales y expertos resuelven desde sus escritorios, sino ante todo asuntos políticos que reflejan los intereses particulares y el poder de los grupos que integran una sociedad. En tal medida, las políticas públicas serán siempre conflictivas. Adicionalmente, las políticas públicas están obligadas a cambiar en la medida en que cambian los problemas sociales, los intereses predominantes y las estructuras de poder. Finalmente, en la medida en que reconozcamos la diversidad de intereses que existen en cualquier sociedad, será necesario reconocer que las políticas que regulan los asuntos de interés público pueden ser benéficas para algunos individuos y perjudiciales para otros. Asunto delicado, por cierto, que los estados sociales de derecho pretenden resolver privilegiando los intereses de las mayorías. Como en ocasiones anteriores, te invitamos a revisar los puntos centrales de este seminario y a discutirlos con tus tutores.